Hola de nuevo amiguitos y amiguitas, bienvenidos de nuevo a Historia de las Matemáticas. Nuestro primer episodio se llamó La verdadera historia de cálculo y este apartado de acá que le vamos a llamar más C va a ser una especie de epílogo. Va a incluir algunos comentarios añadidos y puntos importantes que después de editar el video del capítulo principal me voy a dar cuenta que se me olvidó incluir. Entonces, en este video quiero incluir dos puntos importantes que muestran un poco cómo se fue dando y cómo fue creciendo la rivalidad entre la versión de Newton del cálculo y la versión del Leibniz, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Número 1. El cabello. Newton aceptaba que Leibniz le hubiera robado su gran teoría del cálculo, lo que nunca le perdonó es que él robara su estilo, su corte de cabello. Esto por supuesto no es cierto. Una de las principales o de las primeras razones es que Newton y Leibniz en realidad no quisieron iniciar un pleito por la autoría de esta teoría. Tanto Newton como Leibniz mantenían una relación más o menos cordial y habían reconocido que ambos habían aportado algo al trabajo. Leibniz en particular había conocido directamente algunos de los textos de Newton y Newton reconocía que Leibniz había aportado también. Algo de lo que fue haciendo crecer el conflicto es la aportación de las camarillas de ambos y un poco que se volvió un pleito nacionalista. Se volvió un pleito que incluía tintes patrióticos, en particular en Gran Bretaña, que era una nación ya bien definida, contrario a lo que pasaba en el mundo de habla alemana, que eran varios reinos dispersos todavía. En Gran Bretaña consideraban que Newton era uno de sus tesoros vivientes, entonces su legado tenía que ser reconocido como parte del trabajo de Reino Unido. En 1713, la Royal Society inició la creación de una comisión dedicada especialmente a investigar quién había inventado el cálculo, Newton o Leibniz. La comisión terminó con una carta publicada en la que determinaba que había sido sin lugar a dudas Newton. La carta de la comisión estaba firmada por el mismísimo presidente de la Royal Society, quien sin duda debía saber todo esto de primera mano, porque era nada más y nada menos que Sir Isaac Newton. La segunda anécdota tiene que ver con una curva muy peculiar llamada la braquistocrona. En los tiempos en los que estamos hablando, los finales de los 1600, inicios de los 1700 y muchos años antes y después, muchas de las matemáticas avanzaban de manera dispersa a través de trabajos individuales que se comunicaban en cartas o en algunas de las revistas y publicaciones de la época. Una de esas revistas, precisamente el Acta Eruditorium, era manejada por ni más ni menos que Leibniz. Y dos de los editores principales o de los principales colaboradores eran sus dos estudiantes, Jacob y Johann Bernoulli. Era bastante común que los hermanos publicaran problemas para retarse no solo entre ellos, sino retar a la comunidad científica y matemática en general. Uno de estos problemas es precisamente el de la braquistocrona. La braquistocrona se pregunta, si tienes un punto A y un punto B, ¿cuál es la curva que haría que una pelota en descenso únicamente afectado por la gravedad llegara en el menor tiempo posible? Por ejemplo, la línea recta es la que tiene la menor distancia, pero no es la braquistocrona. Una pelota que empezara a descender por la braquistocrona únicamente por el impulso de la gravedad hasta el punto B, se tardaría más en llegar en una línea recta que en un arco de circunferencia. Este problema existe desde tiempos de Galileo, pero no se había llegado a una conclusión satisfactoria. Los hermanos decidieron publicar el problema en la revista con la muy firme intención de provocar a Newton. Por supuesto, en aquellos tiempos estas cosas no son inmediatas y de publicar el problema se podía abrir un periodo de 1 o 2 años en recibir soluciones. Newton se negaba a participar. Decía que no iba a ser provocado por estos jovencitos del continente que ponían en duda su gran sabiduría. Si esto les suena a un viejo Newton gritándole a unos jóvenes que se salieran de su pasto, tiene algo de sentido. Newton era 20 o 30 años mayor que los hermanos Bernoulli. Es decir, claramente se sentía ofendido y se sentía atacado. Los hermanos Bernoulli extendieron la convocatoria y le estuvieron mandando indirectamente la revista a Newton. Querían que Newton viera el problema y querían ver si era capaz de resolverlo.
Era tanto un ejercicio de curiosidad real y sincera como un reto. Los dos hermanos ya tenían una solución al problema. Querían ver si Newton era capaz de encontrarla también. La anécdota tiene todavía dos partes más. Newton, ya de avanzada edad, ya mayor que los Bernoulli, estaba cansado de recibir provocaciones. Un día llegó a su casa terminadas sus labores en la Royal Society o en la Casa de Moneda, tomó la revista y se encerró hasta resolver el problema. La anécdota dice que no bajó a tomar su merienda, sino hasta la cena muy tarde. Es decir, a Newton le tomó aproximadamente 4 o 5 horas resolver este problema y, bastante molesto, mandó su solución a la revista. La solución llegó sin firma. La anécdota termina diciendo que cuando Johann vio la solución, supo inmediatamente que era de Newton. La frase es: reconozco al león por sus garras. Esta rivalidad existía, pero por mucho tiempo no pasó de ser más que una rivalidad académica bastante natural, bastante sensata. Es a lo mejor en tiempos modernos y es más como un divertimento que insistimos en que haya un Team Newton y un Team Leibniz. Esto es todo por nuestro primer pedacito más, tratando de recordarte que no olvides agregar la constante de integración. Recuerda que puedes entrar a patreon.com para hacer alguna aportación para que este proyecto sea más fácil de llevar. Mientras más libertad económica tengamos, más material vamos a poder subir. Además, puedes comentar acerca de qué tema te gustaría que tratáramos más adelante. No te olvides de compartir y suscribirte.